Gracias, Javier. Eso pasa en el reclusorio norte. No ha ido Emilio Lozoya, irá, no lo sabemos. Eso no es testigo protegido. ¿Qué pasa en torno al caso Emilio Lozoya? Parece que hay muchas más preguntas que respuestas, al menos hasta ahora. Jorge Fernández Menéndez, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un placer como siempre. Muy buenas noches. Guillermo de Loya, ¿cómo estás, Guillermo? Muy bien. Sergio Sarmiento, Sergio, gracias por ¿cómo estar estás? acá. Otra vez, qué gusto, noches. ahora en martes. Ahora en martes. Y en una de esas nos animamos y el miércoles. A ver si aguanta las desmañanadas. Claro, para compensar. Para muy temprano. La desvelada con la desmañanada. ¿Qué estamos viendo, Jorge, en el caso de Emilio Lozoya? Porque el presidente López Obrador asegura que es testigo, ya colaborador prácticamente. Han trascendido declaraciones que no han sido confirmadas por la defensa de Emilio Lozoya, que salpicarían a medio mundo. Pero, de cierto, ¿qué sabemos hoy y qué desconocemos? Bueno, no sabemos nada. Oficialmente nada. Sí. Digamos, no se lo ha visto ni siquiera, bueno, sí ha llegado a México, lo suponemos, pero no se ha visto una imagen de Lozoya, de Lozoya en México. Entonces, y no ha habido un solo comunicado de la Fiscalía General de la República sobre la situación legal de Lozoya, que desconcierta un poco porque se van pasando los días y todavía no tenemos una respuesta. Y quien habla del caso Lozoya es quien no tendría que hablar del caso Lozoya, que es el presidente de la República, que no tendría que estar enterado ni si lo que dice o deja de decir Lozoya. Y habla más de la reforma energética que no del caso mucho Odebrecht, más de la reforma energética que del caso Odebrecht, que es de lo que está acusado en realidad Lozoya. Entonces es muy desconcertante y tienen que cuidar de mucho en la Fiscalía General de la República, porque yo no sé si con todo lo que ha sucedido en estos días se ha violado el debido proceso, no solamente de Lozoya, porque podría ser beneficiado de eso, sino de los acusados posteriores que pueda incluir Lozoya. ¿Por qué? Porque llevan ya muchos días. Se dice que está declarando en la Fiscalía General de la República y en el ámbito de la Fiscalía mandan decir que él puede estar declarando hasta que no lo presenten ante un juez, pero no hay ni siquiera una fecha para presentarlo ante un juez. Entonces es muy desconcertante. El presidente, cuando llegó Lozoya el otro día, ya había salido el comunicado de la Fiscalía y el presidente decía que estaba en el reclusorio norte. Entonces Durazo no sabía. Y bueno, me parece desconcertante, confuso y riesgoso, porque se cruza demasiado la política con la justicia y los resultados nunca son buenos. Sergio, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, en primer lugar dice el presidente que ya es un testigo protegido o es un testigo beneficiado, un testigo colaborador. No puede serlo mientras no tenga una acusación en contra y se pueda tener algún tipo de acuerdo con él para bajar su pena a cambio de las declaraciones que pudiera dar. En este momento lo que sabemos es que no ha sido presentado ante un ministerio público. Suponemos, por lo que ha dicho el presidente, que ha hecho declaraciones. Si ha hecho declaraciones en una averiguación previa, mucho cuidado, no hay ningún indicio de que haya hecho estas declaraciones con un abogado, que eso es lo que ordenaría la ley, y podrían estarse acumulando, de hecho, los indicios de una violación a sus garantías individuales que permitiría a cualquier juez posteriormente desechar el caso. Eso, por supuesto, que me preocupa demasiado. En caso de que haya hecho declaraciones, y estas declaraciones han sido comunicadas al presidente de la República, eso es una violación al debido proceso y me parece simple y sencillamente muy mal. Habrá que ver si es culpable o inocente de lo que se le acusa. Se le acusa, tengo yo entendido, del caso Odebrecht, se le acusa también del caso agronitrogenados y se le acusa del lavado de dinero, entre otras cosas, por una compra que hizo en efectivo de 38 millones de pesos de una casa en Las Lomas. Yo hablé con él de esa casa hace ya años, cuando estaba todavía aquí en México, y lo que me dijo, ese dinero venía del fondo que yo liquidé en Nueva York, del cual yo era presidente y que había fundado, y el dinero está perfectamente justificado. Eso es lo que dijo él. Habrá que ver ahora las acusaciones. Por lo pronto está aquí en México, y el problema es que no sabemos si la Fiscalía y las
autoridades se están comportando debidamente o si están dando motivaciones para que pues se eche para atrás todo el caso por faltas al debido Todo proceso. Es muy extraño, ¿no, Guillermo? Demasiado desde el principio. O bueno, sea, desde antes pues de que aterrizara en México. Estamos en el caso de una situación verdaderamente anómala. En realidad es un proceso desaseado. Desde el protocolo que se debió seguir al momento en el cauce del tratado de extradición para entregar al requerido, se levanta un parte médico previo al traslado, y ese parte médico es compulsado a la recepción del trasladado precisamente para constatar que no tuvo alguna cuestión que tenga que ver con alguna situación de maltrato o tortura. Se levanta en una prisión en España, se levanta antes de abordar. Es correcto, justamente antes. Y España ha declarado que estaba y después de eso resulta que tiene, pues bueno, males gástricos que ameritan su internamiento, y lo que en apariencia esto está llevando, además de crear varias anomalías legales, es a ganar tiempo precisamente para poder acogerse a los beneficios del 256 del Código de Procedimientos Penales. Creo que en la medida... Eso es el famoso principio de oportunidad, que con ello podría tener la ocasión el Ministerio Público de extinguir la acción penal o en su caso reducir las penas, el solicitar la mitad de la reducción o las 3/4 partes. Sin embargo, difícilmente también es muy complicado para poderlo cuadrar. Y más aún cuando en este proceso no ha sido ni siquiera presentado, no se le han ejecutado, digamos, a ciencia cierta, no sabemos si se le ejecutaron las órdenes de aprehensión por las cuales fue requerido. No se le ha presentado ante un juez. Dicen que sí, porque está en calidad de detenido, ¿no? Tendría que estar en calidad de inculpado en ese caso. Y presentarlo ante un juez para rendir su declaración con el acto que dicte el juez a efecto de sujetarlo al juicio correspondiente, y de ahí ya toda la parte procedimental, que eso se llevaría a cabo en una normalidad legal. Pero también esto es una cuestión muy complicada al minar la credibilidad que se tiene sobre este caso. Creo que al generar estas vías alternas por las cuales se dan declaraciones sin la presencia del Ministerio Público, por las cuales se ventilan mediáticamente supuestas implicaciones de otros personajes, pues esto va a ser muy cuestionable en el cauce de la legalidad, que pues en algún momento tendrá que ver con algunos otros personajes mencionados dentro del proceso. Si estos videos tan sonados, si estas grabaciones se filtran con efectos para meramente de alguna suerte ser sensacionales dentro del cauce de la política, creo que va a tener una complicación muy grave el Ministerio Público, la Fiscalía, para poder llevar esto a un juicio sólido y que en su momento derive en una condena. Estamos viendo un juicio que corre en dos carriles, en dos rutas, no sé si paralelos, pero una ruta mediática, una ruta jurídica, legal. Yo creo que es evidente, ¿no? Hay una ruta mediática y política. No sé si la jurídica y legal sí está avanzando. También la mediática, esa me queda claro que sí. La legal. No tenemos información de la ruta jurídica. No, pero bueno, había una acusación, habrá que ver cómo la procesan, extradición, ¿no? Todo iba perfecto. Claro. Sí. El problema está desde el momento en que llega, no sabemos. Él tendría que ser presentado ante un juez a las 72 horas de haber llegado, pero tendría que haber comparecido ante el Ministerio Público, y sabemos que no ha comparecido ante el Ministerio Público. Y incluso el juez, la ruta legal tradicional implicaba que lo tenían que presentar en el reclusorio norte, tenía que rendir su primera declaración, si tenía algún problema médico tendría que ser atendido en los servicios médicos del reclusorio norte, a menos de que no se pudieran y en todo caso el juez del caso, el juez del proceso sería el que tendría que derivarlo a un hospital privado, como ha ocurrido en otros casos. No lanzar un señuelo al reclusorio norte, que eso es y también, directo esa es también privado. Otra medida desconcertante. Pero a ver, no es una cosa intrascendente. Yo sí quiero señalar, porque yo estaba leyendo hoy toda una serie de comentarios. Traen a Lozoya para distraer la atención cuando tenemos la pandemia, cuando tenemos el problema de la violencia. Pero a ver, el tema de la corrupción es crucial para este sexenio y para todos los demás. No olvidemos que en 83 otro exdirector general de Pemex fue llevado a la cárcel, procesado, condenado, Jorge Díaz Serrano. Nunca inculpó al presidente de la República, sino hasta después de que ya había muerto López Portillo. Fue en ese momento en que dijo, bueno, pues las órdenes me las dio José López Portillo, pero nunca lo hizo mientras en su proceso y mientras estuvo vivo José López Portillo. Pero
el punto es que para Miguel de la Madrid era muy importante esta renovación moral de la sociedad allá en los años 80, y Andrés Manuel López Obrador es presidente de la República precisamente porque nos dijo que iba a barrer con la corrupción de arriba para abajo, como se barran las escaleras, y es una de las razones por las cuales es presidente de la República. Este caso es muy importante, por eso tiene que tener mucho cuidado la Fiscalía de llevar este caso a buen puerto y hacerlo de forma correcta, que no se lo echen para atrás. Es el caso paradigmático en términos de corrupción que va a tener, va a ser muy difícil que tenga un símbolo. Ahora, cuando se quieren tomar casos ejemplares también en muchas cosas, la justicia no puede ser ejemplar, tiene que ser para todos. No puede ser selectiva. Entonces no puede ser selectiva. Y tú tienes problemas. Y a ver, tenemos muchos antecedentes. El de Díaz Serranos, por supuesto que es uno. Tenemos los casos de Pablo Chapa Besanilla. Pablo Chapa Besanilla destrozó el sistema judicial de este país y en buena parte el sistema político. Tenemos los casos de Sergio Moro en Brasil, que han sido también una pequeña catástrofe, que terminan llevando a Jair Bolsonaro a la presidencia. Entonces, me parece que por supuesto el caso va en una vía mediática y política, en una vía judicial que no sabemos por dónde va, pero cuando se cruzan esas cosas, se cruzan lo mediático, la política, lo judicial, los resultados nunca son buenos. Las experiencias nacionales e internacionales te demuestran que no tiene buenos resultados. Ahora, sorprende el cálculo, el cuidado que han tenido en torno a la figura de Emilio Lozoya. Es decir, ¿qué tanto puede saber? ¿Qué tan cuidado? Porque el presidente ha insistido en eso, hay que cuidar a Emilio Lozoya. Quizá precisamente por eso es este tiempo de ajuste con el cual se han ganado días, ya son días sin presentarlo ante un juez, en donde seguramente tendrá el Ministerio Público, la Fiscalía y quienes más estén valorando para el cauce de este asunto. Sobre las pruebas, y sobre las grabaciones y sobre las declaraciones que puede tener, por ejemplo, para solidificar otros casos. Y con ello, ya darle la normalidad legal que debiese llevar este procedimiento, que, repito, ha tenido varias anomalías desde su origen. Pero tú ves a Emilio Lozoya pisando el reclusorio. A ver, ¿lo ves en todo tendría que indicar que así sea una noche. Ya no hay posibilidad de que se exima, si es que existen las órdenes de aprehensión, a menos que haya sido extinguida la acción penal. No hay forma de evitar. Y no hay forma de evitarlo. Sería además un escándalo mediático si Emilio Lozoya no pisa la cárcel. Y una violación constitucional, a fin de cuentas. Sí. Bueno. No, pero además, lo que decíamos, esto puede ser un caso que puede argumentar el día de mañana Emilio Lozoya, violaciones al debido proceso, pero también son violaciones al debido proceso si hay otros acusados posteriores. De los mencionados, ¿no? De los mencionados, porque ahora, ¿el interés central está en la judicialización del caso o el interés central está en el ámbito político? Por algo que decíamos, tú decías, el presidente ha hablado mucho más de cómo se aprobó la reforma energética que de caso Odebrecht. En las declaraciones de Luis Meneses, que era el director de Odebrecht en México, él dice que le dio $10 millones a Lozoya, no para pagar la campaña electoral o para invertir en campaña electoral, sino por los favores y los servicios que había prestado Lozoya a Odebrecht. Entonces, acota pero además, las declaraciones de Meneses son que se le depositaron las cantidades en un banco en las Islas Caimán, si no mal recuerdo, y lo que siempre argumentó la defensa de Emilio Lozoya es: esas cuentas no me pertenecen, no tengo ninguna relación, y hasta donde yo sé nunca lograron probar que esas cuentas tuvieran alguna relación con él. Eso es importante. Es que yo creo que hay tienen el movimiento de esas cuentas, dicen a la mamá, la hermana y la esposa, ¿no? Que es una especulación. Nunca demostraron que las cuentas, pero en fin, para eso vamos a tener que ver el juicio, y para eso son los juicios, para que se presenten los argumentos, se presenten las pruebas, ¿no? Sí, es que la declaración como tal, o sea, la testimonial como tal no hace prueba plena si no se engarza con otro tipo de probanza. O sea, en este caso, las documentales bancarias tuvieron que ser obtenidas al amparo del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua que se tenga con otros países, y de eso hacer caso, hacer expediente para poder tener una acusación sólida. Si no, estos meros datos probatorios, porque a fin de cuentas no serían pruebas, no harían la suficiencia para poderlo llevar a una acusación formal y que derive en una sentencia condenatoria. Se ve muy difícil por esa parte. Ahora, lo que sí hay que recordar es algo que decía Javier Coello Trejo, el ex abogado, hasta donde sabemos, de Emilio Lozoya, y él lo que dijo es: este señor no se mandaba solo. Esa es la gran amenaza
y bueno, pues a quiénes les reportaba. En el caso de Odebrecht, pues claramente al coordinador de campaña, Luis Videgaray, y al entonces candidato a Enrique Peña Nieto. En el caso de agronitrogenados, había un consejo de administración presidido por Pedro Joaquín Colwell, aunque la transacción se sacó por fuera al meterlo a través de PMI, que es una filial internacional de Pemex. Pero el punto es que PMI no habría podido tomar decisiones como la compra de una empresa como Agronitrogenados, cuando en realidad la tendencia en ese momento era que Pemex y todas las paraestatales estaban vendiendo todos los activos que podían, y de repente compran y la compran a pesar de que llevaba 14 años parada. Y más aún ha dicho el presidente López Obrador, ha dicho que en esos casos, en esas corruptelas, un director de Pemex no se movería si no lo sabía, si no lo conocía el presidente de la República. Sí, pero lo puedes comprobar. ¿No? Ese es el problema. Lo puedes comprobar en qué momento. A ver, pero el juicio mediático está dado. Claro. Es decir, para la opinión pública, Emilio Lozoya hoy es culpable. A ver, pero Emilio Lozoya es culpable. Y con él quienes formaron parte de ese gobierno. Y es uno de los grandes corruptos del pasado gobierno. Yo no lo dudo en el caso de Lozoya. Yo creo que hicieron estos negocios y muchos otros, el de Astillero en España, el tema de sonografía, el de oro negro, que hay que ir analizando, que son temas también importantes. Pero más allá de eso, entonces a uno de los grandes corruptos lo vas a liberar y le vas a dar un trato preferencial porque va a delatar a otros. Mientras en un caso que ni siquiera es similar, como el de Rosario Robles, te has ido con toda la dureza, digamos. Rosario Robles fue voluntariamente, además se presentó al reclusorio. Pero además, yo siempre he tenido, la verdad, un problema con los testigos protegidos o testigos comprados, que eso finalmente. O sea, tienes a alguien que cometió un delito y le ofreces darle un beneficio a cambio de un testimonio. Se perdió, de hecho, cuando se incorporó esta figura, la figura del testigo de buena fe, que era necesario que un testigo fuera de buena fe con el fin de que pudiera ser válido su testimonio. Ahora no, ahora sabemos que no son de buena fe los testigos, y por eso hemos tenido tantos problemas en el pasado con los testigos comprados, porque esa es la única forma en que podemos designarlos. Yo no digo que no puedan ser estos testimonios una base para algo que tienes que investigar más, pero por supuesto el puro testimonial, Guillermo, tú lo sabes muy bien, claro, no es la base de toda una acusación, no puede ser ya la base de una acusación. No, claro que no, y sin embargo, bueno, pues este caso yo lo veo, para decirlo en términos coloquiales, muy manoseado. Yo creo que ya está rebasando la parte mediática a lo que debiese observarse en el cauce legal, y por ello pues las consecuencias pueden ser impredecibles, ¿eh? Yo creo que estamos con Tú lo ves muy frágil, jurídicamente. Lo veo jurídicamente, en este momento lo veo muy frágil. Ha habido ya desde el momento en el cual pisa territorio, supuestamente pisa territorio, porque pues parece que es algún tipo suerte de fantasma raro, Lozoya, que por cierto ya estamos haciendo aquí un doctorado en lozoyismo, ya estamos muy compenetrados en ese caso. Adivinación. Una adivinación, oráculo de Lozoya. Pero sí creo que la Fiscalía tiene varios riesgos en este caso. Está jugando con fuego, está en la mera rayita de este asunto y se puede llevar una sorpresa más ¿Qué tan confiables serían las palabras de Emilio Lozoya y los documentos de Emilio Lozoya, un hombre que se fue dolido además del equipo del expresidente? Él estaba peleado con Luis Videgaray, lo sabemos, tiene sus rencillas con Luis Videgaray. Por eso digo, tenemos que ver el caso. Recordemos que en nuestro sistema jurídico las averiguaciones son privadas, los juicios son públicos, no se ha cumplido nunca con ese principio, pero yo le doy a él pues el beneficio que le doy a cualquiera. Es inocente en tanto no se compruebe su culpabilidad, pero hay que ver las pruebas, y lo que sabemos en este momento es que hay declaraciones de ejecutivos de Odebrecht en el sentido de que le dieron dinero a Emilio Lozoya, y lo que sí sabemos que conocemos muy bien es el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación en el caso de agronitrogenados. Creo que no hay forma de cuestionar ese trabajo. Claramente la compra de agronitrogenados fue una compra que pues perjudicaba apenas por cualquier lado que se le vea. Pues lo veremos. Pero además... lo veremos. ¿Quién sabe si lo veremos? Pero se está copiando el modelo con el modelo de testigos colaboradores, el modelo de Yabalato, de la operación en Brasil, que dio pésimos resultados. Tendrá que cuadrarse legalmente. A todo el sistema. No, y tendrá que cuadrarse legalmente con esa excepción, porque no estará tan sencillo. Para poderse acoger a ese beneficio tendrá que llevar a la acusación de quienes en su momento hubiesen cometido un delito mayor por el cual está acusado. ¿Que eso lo ven difícil? Eso, pues
más allá de comprobarlo. operaciones con recursos de procedencia ilícita, podría ser un asociación tema delictuosa. de palabra, ¿no? Sí. De tu palabra contra la mía. Contra la mía. Porque Y finalmente, era como- Videgaray y era el secretario de Energía, Sí, Pedro a ver, Joaquín Cotto. parte de la acusación del lavado de dinero son las transferencias para comprar la casa de la costa de, creo que estaba en Zihuatanejo, y la casa de las Lomas. Lo que dice Emilio Lozoya, lo que ha dicho Emilio Lozoya, a ver, yo tenía asesorías. pues él lo que planteó es que ese dinero él lo tenía sobrado porque manejaba un fondo de inversión muy exitoso en Nueva York y lo manejó durante muchos años. Sigamos con nuestro doctorado en el lozoyismo. Jorge, gracias. Muchísimas gracias. Guillermo. Gracias, muchas gracias, Guillermo, Sergio. Manuel, gracias, como siempre, muchas es un gusto. gracias. Muchas gracias. Te dejamos correr a todo personal. Corremos a todo Te dejamos personal. correr a tu cama, Sergio, a dormir, porque mañana te levantas muy temprano. Pido mano también. A las 11:30 Álvaro Vargas Llosa en la entrevista con Sarmiento. Bueno, eso es cierto. Eso es cierto. Terminando todo No, personal. bueno, ya. Para hacer el Maratón, comercial completo. Maratón Yo sí me retiro con Morfeo, ya con su permiso. Con Sarmiento. Gracias. Muchas gracias. Los tres, gracias a usted por vernos. Soy Manuel López San Martín. Mañana acá nos encontramos noche de miércoles en esta República MX. Pásela muy bien.